Enormes edificios viniéndose abajo, casas destrozadas por dentro. Y ante tanta desgracia, la solidaridad de los mexicanos por intentar rescatar a las víctimas entre los escombros. México recibe este nuevo golpe apenas 12 días después del terremoto de 8.2 grados que sacudió el norte del DF, en Oaxaca, y dejó más de 90 muertos. A la madre, está temblando bien fuerte, güey. Su puta madre, güey. Su puta madre, güey. Verga. A la verga. Como vemos, la tierra no ha dejado de temblar y en cualquier momento, Lima, que está ubicada en una zona altamente sísmica, se podría producir el peor terremoto de la historia del Perú. Este sismo, de acuerdo a los estudios de investigación que tenemos, que podría tener una magnitud entre 8.5 a 8.8, es decir, un sismo bastante grande. Que esto es algo que nadie lo va a poder evitar. El sismo va a tener que ocurrir sí o sí en algún momento. Hace 10 años, Pisco tembló con tanta intensidad que devastó toda la ciudad. Un terremoto de 7.9 grados cobró la vida de más de 500 personas y otras miles lo perdieron todo. Hasta ahora, Pisco no ha podido recuperarse. El sismo de Pisco tuvo una magnitud de 8.0. Este sismo que estamos esperando tendría una magnitud entre 8.5 a 8.8. Muy por encima de lo que hemos visto en Pisco, muy por encima de lo que hemos visto en el 2001. Estoy acá. Estaba durmiendo y de repente todo se empezó a caer. La madrugada del 27 de febrero del 2010, uno de los mayores terremotos de la historia sacudió el sur de Chile, con una magnitud de 8.8 grados, como si fuera el fin del mundo. La tierra tembló con toda su furia durante 4 interminables minutos de terror y dolor. Producto del terremoto, se generó un tsunami que dejó más de 300 muertos. Pero los daños, el sacudimiento del suelo, la aceleración que este sismo produce, pues evidentemente va a generar daños dependiendo de la vulnerabilidad de las viviendas, ¿no? Un año después, al otro lado del mundo, Japón vivió el peor de sus terremotos. Con 8.9 grados en la escala de Richter, devastó el norte del país. Esto provocó un gigantesco tsunami, con olas que llegaron a los 10 metros de altura. Las imágenes aterrorizaron a todos al ver grandes barcos pesqueros varados en medio de la ciudad. Un desastre que dejó más de 15.000 muertos y desaparecidos. La tierra sigue temblando. Hoy México se movió tan fuerte que provocó terribles destrozos y lamentables pérdidas humanas. Ahora, más que nunca, tenemos que estar preparados porque en cualquier momento nuestro país puede pagar las consecuencias de la furia de la naturaleza. Estremecedoras imágenes y vamos ahora con lo que conseguimos de la televisión mexicana, imágenes nocturnas de
la gran movilización que se ha producido entre la población mexicana para ayudar a los damnificados. Hay que resaltar esta solidaridad impresionante que ha hecho que los mexicanos salgan a las calles a ayudar, están removiendo escombros prácticamente con sus manos para poder salvar la mayor cantidad de vidas. Hay que resaltar que, como ya dijimos, México tiene un sistema de alarma que suena un minuto antes y que alerta a la población para poder ponerse a buen recaudo, cosa que en el Perú, desgraciadamente, ninguno de nuestros últimos gobiernos compró o instaló. Nosotros no tenemos manera de saber, ni siquiera con segundos de anticipación, lo que va a pasar. Y la verdad es que las características geográficas de Lima, pues la convierten en un lugar muy vulnerable. Vamos a ver a continuación una nota en la cual se explica cuáles son las zonas más peligrosas de la ciudad, porque desgraciadamente en medio de la informalidad que reina en este país, las invasiones, los asentamientos humanos, las construcciones que se hacen en las faldas de los cerros simplemente serían barridas, serían borradas del mapa por un sismo como este. El programa de la revista Sábado, que conduce Nicolás Lucar, preparó un informe que nos pone en esa situación que nadie desea, pero que, como bien han dicho los expertos, es inevitable. Estamos en una zona sísmica y tarde o temprano va a suceder, así que más vale afrontar la realidad y estar preparados. Mucha atención al siguiente informe, porque la ubicación en la que usted está, el lugar donde está construido, la manera como está construida su casa puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Vamos a verlo. Hace 32 años, Leonarda Vilca dejó su natal Ayacucho para vivir en la ladera de un cerro en San Juan del Lurigancho. La otrora invasión que hoy lleva como nombre Caja de Agua. Migró a Lima por una vida mejor y hoy podría tener una muerte segura. ¿Cómo usted ha construido su casa? ¿Quién le ayudó? Los albañiles han construido. El maestro de obra. ¿Hubo alguna asesoría de un ingeniero civil? No, así por construir, nomás hemos construido porque no ni hemos sacado. ¿Qué pasa cuando una vivienda ¿Tiene plano no se... su vivienda? No. No, entonces eso es un problema típico de estas zonas, por ejemplo, y muchas partes de Lima, casi el 90% de Lima es Parte autoconstrucción. de cerro todos construimos así nomás, que no tenemos plano, nada de así. Así nomás, sin planos ni planes para soportar un terremoto a la altura del escalón 135 de su única vía de evacuación, esta empinada escalera minada con postes. Tal como escucha esta mujer y sus nietas, viven sobre una trampa y sus posibilidades de sobrevivir a un terremoto son tan escasas que lo único que les queda es aferrarse a un milagro. En caso suceda un terremoto, ¿cuál es una zona segura que usted ha identificado? No lo sé de eso. Yo no sé, solo pido a Dios nomás. Depende. Si Dios quiera que estén bien, estará bien. Si no, ya pues, ¿qué vamos a hacer? Además de rezarle una plegaria al Señor de los temblores, también podemos aprender de los desastres del pasado. Acá en la puerta, mira, en la puerta tenemos a 2 personas que no podemos sacar, están muertas. Necesitamos gente que nos pueda apoyar con esto y esto lo va a hacer el Estado y no nos escuchan porque estamos incomunicados. ¿Cuánta gente hay metida? Hay gente viva, hay gente viva, hay gente viva. Ahí hay un cadáver, hay que sacar el cadáver primero. Esta semana Lima tembló de nervios por el sismo y las réplicas en Matucana. ¿Ves? Sí, está habiendo otro movimiento, compañeras. Sí, nos mencionan que bajemos. Pero recuerde que hace solo 10 años todo Pisco se vino abajo. ¿Qué lección nos dejaron los 597 compatriotas que perdimos? Pues el alto riesgo de construir sobre un suelo arenoso.
Una superficie peligrosa que comparten varios distritos de Lima y que en este estudio del 2016 aparece en color rojo. Tenemos desde Lurín, Villa El Salvador, Chorrillos, ¿no? Que es una zona bastante extensa, que tiene suelos no muy buenos. Tenemos La Punta, Ventanilla, Comas, Caraballo, San Juan del Lurigancho, que tienen pues suelos no muy buenos para la construcción. ¿La Molina también? Son suelos blandos que definitivamente ante un sismo de gran magnitud, pues aquí las ondas sísmicas van a amplificarse. Es decir, en un terremoto estos distritos se quedarían literalmente sin piso, se hundirían en la licuefacción del suelo, en la arena húmeda que potenciaría el desastre. Digamos que este es un suelo, ¿ya? Tipo característico. San Juan del Lurigancho. Ya. El problema es si se construye una vivienda en suelos que son de este tipo, blandos, ¿no? No hay roca. ¿Cómo es La Molina? ¿Cómo es La Molina? ¿Cómo es los distritos que tienen suelos bastante sueltos, como Ventanilla, por ejemplo? Ventanilla tiene arenas, es más arenoso, ¿ya? Si se construye unas viviendas en esto, obviamente pueden colapsar, ¿no? Ante un sismo estos van a colapsar porque el movimiento va a ser mucho más grande. Pero si las viviendas se construyen en base sobre rocas, ¿no? Rocas, el movimiento va a ser menor, el sacudimiento del suelo va a ser menor, las ondas se atenúan, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre una vivienda ubicada en una zona de roca, sobre la roca firme, y una vivienda ubicada sentada en suelos blandos. La cúspide del riesgo en Lima la comparten dos distritos, Chorrillos y San Juan del Lurigancho, el más poblado de la capital, con más de 1 millón de habitantes y potenciales víctimas. Que son suelos poco consolidados, fragmentados, son rocas fragmentadas que ante un sismo estos pueden colapsar, pueden generar caída de rocas, caída de suelos, ¿no? Por ejemplo, vemos allá muy arriba, que son las nuevas casas, digamos, ¿no? Que están construidas de madera, de triple A, pero que tienen como base, ¿qué son? No son columnas. No, son las mismas rocas. La gente tiende a colocar, a hacer sus pircas, ¿no? Poner como base rocas sobre rocas, y sobre eso pues van consolidando poco a poco y se van convirtiendo en lo que hoy en día vemos, ¿no? Viviendas de concreto que están en zonas de alta pendiente, en suelos que no son aptos para construir, en zonas que no son aptas para la expansión urbana. La sismóloga del INDECI, Sheila Yauri, sobrevivió al terremoto de 9 grados y al tsunami que devastaron ciudades enteras en Japón en 2011. Bien, y ante tanto desastre uno piensa en su caso, en su familia y en las precauciones que seguramente no ha tomado todavía, porque todos decimos voy a hacer una mochila de emergencia y la mayoría de nosotros, me incluyo, no la hace, ¿no? Y dice ya sí, mañana lo voy a hacer, voy a ir a comprar no sé qué. ¿Y qué estamos esperando? La verdad es que identificar zonas de evacuación, identificar zonas seguras y armar un plan de contingencia con la familia para poder enfrentar una situación extrema como esta. Esta noche hemos invitado al comandante de bomberos César García. Buenas noches, César. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Él nos va a enseñar a armar una mochila de emergencia, que parece una cosa muy simple y muy obvia, pero no lo es. Y mucha atención, porque es algo que de verdad nos puede salvar la vida. ¿Qué debe contener esta mochila, César? Efectivamente, toda familia tiene que tener una mochila de emergencia. Es fundamental porque los primeros días, las primeras horas, nadie va a responder ante una situación crítica como la que está viviendo el pueblo de México. Un terremoto como el de México te impide volver a tu casa probablemente en días o semanas. Correcto. A lo que queda de ella, claro, digamos. Si normalmente tú de tu trabajo a tu casa haces 1 hora, 2 horas, probablemente ese día te cueste llegar 24 horas después del ocurrido del sismo. Porque todo está colapsado, porque el tráfico es apocalíptico. Exactamente. Entonces, tú tienes que prever, hablar con tu familia que en una situación como esa, te tienes que estar preparado. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Tú aconsejas una mochila por familia o por persona? Básicamente es por familia.
Hay que ver qué cantidad. Una mochila tampoco no puede ser tan pesada, no puede pesar más de 5 kilos. Si tenemos una familia grande de más de 5 personas, puedes tener 2 mochilas, hasta 3 mochilas. Hay personas de avanzada edad que necesitan medicación permanente. Tener esa medicación en el interior de esta mochila también. Vamos a ir extrayendo objeto por objeto lo que tú has incluido. Esta es una manta porque las primeras horas probablemente no exista ningún tipo de abrigo. Salimos con lo que tenemos puesto. Sí, pero es fundamental que cuando salgamos, si es de noche, salir con calzado. Nunca salir sin calzado. Claro, porque fuera va a haber vidrios rotos, totalmente, escombros. Efectivamente. Entonces sería conveniente, digamos, la eventualidad de un terremoto en la madrugada, como nos ha pasado con los temblorcitos de hace unos días, tener ya un par de zapatos ligeros o zapatillas dentro de la mochila. O en todo caso, a la mano, en un movimiento sísmico, te pones los zapatos, te pones en una ubicación donde ya tú has verificado que en tu casa sea un lugar seguro, que no te pueda caer ninguna lámpara, que la tengas en el techo, instalada, lejos de los vidrios, de las ventanas, debajo de las vigas, al costado de una columna. Los televisores y los cuadros salen volando en las imágenes de México. Totalmente, algunos los tenemos en un rack. Esos son más seguros que cualquier televisor que pueda estar ubicado, como cualquier casa en una familia donde no sucede una situación como esta, ¿no? Sigamos con la mochila. Ok. Tener agua suficiente para estar los primeros días. Podemos tener 48 horas sin agua, sin que nadie llegue a nuestra ayuda. Todo el sistema colapsa, totalmente. No sale agua en ninguna parte. Efectivamente, ¿no? Tener agua, tener medicinas de primeros auxilios. Es un pequeño botiquín. ¿Qué debe contener? Tenemos aquí agua oxigenada, guantes quirúrgicos, vendas, gasas, para hacer curaciones. Acordémonos que los servicios de emergencia no van a llegar las primeras horas, probablemente no lleguen los primeros días, y tú tienes que curarte, y eso tienes que a los atender. Bomberos, que tampoco pueden llegar. Exactamente. Todas las instituciones van a colapsar hasta que las instituciones vuelvan nuevamente a brindar un servicio de emergencia, probablemente pasen muchas horas. Bien, es por eso que la familia tiene que estar preparada. Alimentos no perecibles. Atún, frutas secas. Así es. Chocolate. Exactamente. Barras de cereal. Barras de cereal. Una linterna. Las pilas de la linterna fuera de ellas. Fuera de ellas. Tenemos una linterna. Tenemos aquí otra linterna, tenemos una radio, sí. Porque mucha gente cree que al tener el celular tiene una radio segura. No es así. El celular no va a funcionar. Así es, totalmente. Entonces tienes que tener una radio pequeña con unas pilas afuera para que al momento de que suceda un sismo y después de las horas, la radio va a funcionar y te va a decir cuáles son los centros de ayuda. ¿Qué más hay? Tenemos más alimentos no perecibles. Galletas, cereales, chocolates. Sí, el chocolate, que es una muy buena fuente de energía. Además, exactamente. ¿No? Un pito. Un silbato. Claro. Un encendedor. Un encendedor. O y aquí fósforo, tenemos. porque los fósforos se pueden mojar. Sí, hay que tener cuidado con esto. Muchas casas tienen conexiones a gas. Van a colapsar, va a haber fugas de gas. Hay que saber en qué momento y en un lugar ventilado hacer una fogata en el caso que se necesite, pero hay que tener en cuenta que pueden colapsar el gas, las tuberías zonas que de tienen gas. tuberías domésticas de gas, ¿no? Así es, exactamente. No son y una muchas. cosa muy importante también que nosotros, el Cuerpo de Bomberos, promueve, es una tiza. ¿Por qué? Una tiza. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque todos los sistemas de comunicación van a colapsar. Entonces tú vas a dejar en la puerta de tu casa una inscripción. Estoy a 2 cuadras, estoy bien y estoy a 2 cuadras con la familia. Y una tiza es lo que te va a servir, porque no vas a tener ningún sistema de comunicación en ese momento. Pero la tiza y el mensaje va a quedar. Bueno, importante porque además no nos hemos puesto a prever lo que dices en el sentido de todo lo que no va a funcionar. No va a funcionar teléfono, no va a funcionar
ambulancias, ni bomberos, ni policía. Y ahí tenemos también un problema de seguridad, que ya se está viendo en México también. Sí, efectivamente. Los saqueos. Como toda ciudad, después de una situación como esa, existe caos, zozobra, y para eso tenemos que nosotros tener la autoprotección en todo el sentido de la palabra. Con una mochila de emergencia como la que tiene que tener toda la familia. Esa mochila de repente que el niño ya no la usa porque pasó de año y la tenemos botada por ahí. Esa es una mochila que también nos puede servir. Hay que tenerla en la puerta de salida. En la puerta de la casa, a un costado, en caso de movimiento sísmico, te paras en un lugar seguro, esperas que termine el movimiento sísmico, agarras la mochila y sales. Para eso tú tienes que tener un plan de contingencia familiar. Haberte reunido con la familia y saber qué es lo que vas a hacer en los primeros minutos después de haber sucedido el movimiento sísmico. Muy bien, el tiempo nos ha ganado. Muchas gracias al comandante César García de los Bomberos Voluntarios del Perú. Y ya lo saben, dejen de decir mañana lo hago, háganlo ya. Mañana armen su mochila de emergencia y armen un plan de contingencia para enfrentar esta emergencia que cada vez es más posible. Vamos ahora con el tema político. Hoy Kenji Fujimori volvió a hacer noticia. Parece que la sanción que le espera será muy severa y nuestro compañero Álamo Pérez Luna ha preparado un reportaje con una muy interesante semblanza de este personaje